una mujer de principios. Conjugó su vida entre la pasión por la política, la educación y la poesía. Madre de 6 hijos, esposa, defensora del pensamiento de Eugenio María de Hostos, una política con criterio propio, un modelo de integridad, y vivió como quiso. Una mujer extraordinaria, de esas que cuando se escriba la historia de la mujer dominicana, brillará entre las grandes estrellas que honran el firmamento. Ella es Ibelice Prats Ramírez de Pérez, ese ser cuyas virtudes se entrelazaron en un mismo haz, sus dotes educativos y un liderazgo que la llevó a convertirse en la primera presidenta de un partido político en Latinoamérica y la única en la República Dominicana. Y pasarán siglos sin que se pueda olvidar a la mujer preclara que colocó su pasión y entrega al servicio de las causas más nobles y las luchas democráticas de la nación dominicana, a la maestra, la dirigente política, la gremialista, a la incansable guerrera, activista y defensora de los derechos humanos, que luchó hasta sus últimos días por lograr la institucionalidad democrática, a la madre, a la esposa, poetisa, cuyos principios éticos absorbieron y atesoraron el legado hostosiano. A doña Ibelice Prats Ramírez de Pérez habrá que rendirle eternos honores. Una dominicana que inspiró a varias generaciones. Era jovencita, tenía como 21, 22 años, era maestra del Instituto de Señoritas Salomé Ureña. Y de repente comenzó a observar que algunas alumnas se desmayaban. ¿Y qué está pasando?, se preguntaba. Por falta de comida, no se estaban alimentando. Y enfrentar esa pobreza, esa escasez, generó un despertar en ella y decidió incursionar en la política. Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Para muchos, una extraordinaria mujer. ¿Cómo la definirían sus hijas? Hoy estamos con 3 de sus 6 hijos. A ver qué dice Consuelo, Rosa María e Ibelice, que le dicen Ibelicita. Ajá, con ese tamañote. ¿Cómo definen a esta extraordinaria mujer, a su madre? Yo te definiría a mi mamá como un ser alegre, que se entregaba sin miramientos. No le dolía. Mi mamá era una mujer asmática desde pequeñita, desde los 4 años, que no sabía ni bajar una escalera. Mi mamá la alfabetizaron en su casa, mi abuela Belén Bona y mi abuelo Francisco Pras Ramírez, porque tenía miedo de que mi mamá yendo a la escuela pudiera como esforzarse, y fue mimada en exceso. Y mi mamá fue capaz de dejar de lado todo ese problema pulmonar serio para abrirse a la vida 6 veces, porque tuvo 6 hijos, y para donarse al país y a sus estudiantes con una vehemencia y una fuerza extraordinaria, que a mí incluso a veces yo decía, mami, pero tú estás haciendo allante, porque ¿cómo va a ser que tú te estés ahogando haciendo todos esos espectáculos que ella hacía delante de nosotros? Y la llamaba un alumno o la llamaba algún dirigente político que necesitara la presencia de ella, inmediatamente se le quitaba el hambre. Aunque tuviese que usar... Aunque usara fufutazo 60 veces. O sea, ese fufutazo era como ya su parte, era como parte de su cuerpo. El inhalar en la medicina. Rosa María, ¿cómo la defines? Para mí mi madre es y fue, y va a ser siempre, un orgullo y un ejemplo a seguir. Cuando mami se quedó con nosotros 5, yo tenía un mes de nacida, cuando se divorció de mi papá. Entonces ella luchó, consiguió 3 trabajos, me llevaba a la universidad, a la UAS pequeña, me llevaba a la OIM a las 10 de la noche, porque mis hermanos no se querían quedar conmigo, porque yo era tremenda. Entonces yo me dormía en un pupitre. Y para mí mi mamá es un héroe nacional, porque ella nos sacó a los 5, nos enseñó cómo se hace el bien sin tener que hacer nada malo. Y mi mamá, hasta el día de hoy, todo el mundo la recuerda así.
nadie ha podido tachar el nombre de mi madre por algo malo. Siempre en este año que ella tiene de muerta, todo el mundo ha hablado bien de mi mamá. Para mí, mi mamá está en un pedestal. Mi Belicita. Para mí, yo voy a repetir y voy a acuñar la frase que mi hermano mayor utilizó cuando mami se fue, irrepetible. Mami es un ser irrepetible. Su alegría, como dijo Consuelo, desbordaba. Mami nos enseñó a disfrutar de las cosas pequeñas y sencillas, como el hecho de ver un pajarito que entrara al jardín de ella, ya lo celebraba. Celebraba la Navidad más que nadie, celebraba los cumpleaños más que nadie, las fiestas. Mami era una persona que me inspiraba a mí, y yo siempre tuve la oportunidad de manifestárselo, fortaleza. Porque mami era como el ave fénix. Mami, hasta con las enfermedades. Ya uno decía, bueno, ya no va a haber más mami, porque estaba enferma, se nos va. Y mami resurgía de nuevo con más fortaleza. Imagínate tú las excepciones que ella tuvo que haber sufrido como política. Sin embargo, nunca albergó rencor. Nunca, nunca, nunca. Y eso nos enseñó a nosotros. Y esa alegría de mi mamá tener, como dice Rosy, hasta a veces 3 trabajos, hasta los domingos daba clase, porque para levantarnos a nosotros 5 en colegios privados no era fácil. Sin embargo, rociaba su polvo después que terminaba de las clases, nos enseñó a bailar a todos con polvo en el piso, bailábamos todos, y éramos para poder resbalar y felicidad. Fuera más fácil deslizarse. En las Navidades, Ay, doña Ibeliz. recuerdo cómo nos ponía veloncitos para que nosotros prendiéramos los fuegos artificiales. O sea, yo decía a mi mamá, yo creí en los reyes hasta los 12 años, porque mi amiga me decía, no, que tu mamá, yo decía, imposible, porque mami, ¿de dónde va a conseguir tanto dinero para regalarnos a cada uno de nosotros? Yo no sé cómo mami se hacía, pero lo hacía. Porque daba clases particulares. No sé cómo lo hacía. Mi mamá llegó a darle clase a los hijos de los intelectuales de esa época, porque cuando supieron que mi mamá era maestra normal en la Salomé Ureña de Enrique, el Instituto de Señoritas, que mi mamá laboró ahí, que llegó a ser directora, sustituyendo a Urania Montaz, que era mucho decir en esa época, porque era una de las grandes intelectuales. Mi mamá iba a las casas de las jóvenes que los papás querían como que le dieran una clase más individualizada. Claro. Era pura sabiduría lo que salía de sus labios. Sí. Vamos a ver cómo ella misma contaba parte de su historia. Me pongo el apellido de marido, pero no pertenezco a nadie, sino a mí misma. Yo quería ser poeta y me crié en una casa de intelectuales. Mi padre era escritor, periodista, una casa llena de libros, como esta biblioteca, pero toda la casa era una biblioteca. Y yo nunca oí en mi casa, siempre lo explico eso, como quizás el factor que más ha incidido en que yo pudiera ser, además de maestra y de política feminista. Y es que yo nunca oí en mi casa que yo no podía hacer algo porque fuera mujer. Yo inicié mi trabajo educativo a los 20 años, profesora en el Liceo Salomé Ureña. Y yo creo que la educación no es un factor exclusivo de cambio, pero sí es el factor que condiciona y prepara los ánimos, el entusiasmo, la determinación, las competencias, la capacidad para que podamos ejecutar esos cambios. Y eso también hay que decirle a los niños y a las niñas dominicanos y del mundo y de Iberoamérica. Pueden lograr sus sueños, pero los sueños, contrariamente a lo que dice mucha gente, soñar no cuesta nada. No, soñar cuesta. Cuesta estudiar, cuesta aprender, cuesta trabajar, cuesta creer en uno mismo o en una misma, pero vale la pena. ¿Vale la pena? Vale la pena. Yo recuerdo una frase que mami siempre decía, que se aprende cuando tú logras transformar, aunque sea mínimamente, tu entorno que te rodea. Y una intelectual sensible. Sí, Veía cualquier situación y transformaba eso. Por ejemplo, cuentan que en un momento dado vio que una maestra empeñó su anillo de matrimonio para poder costear la cesárea. Y de ahí ella crea el seguro médico para maestros. En aquellos tiempos que de seguridad social no se hablaba, ¿verdad? Eran décadas atrás. O sea, sorprendente
Ella se casó en más de una ocasión con el padre de Sí. ustedes, ¿no? 2 veces. 2 veces. Según cuenta una tía de nosotros, verdad o mentira, no sé, dice que mami y papi se casaron todas las veces que la ley lo permitió en esa época. No que me ellos se digas. casaban, se divorciaban. Y Se casaban casaban, se muy divorciaban. jóvenes. Tenían 18 años. ¿Qué Entonces, fue lo que pasó para tus 15 años? Ligia Amada recuerda algo de eso, una anécdota. No sé si tú lo recordarás, pero vamos a ver si Creo Ligia que Amada fueron nos míos. permite. Sí. ¿Fueron los 15 tuyos, años los míos, 15 puede años ser, tuyos? sí. Ah, los 15 años de Consuelo, Estaba no mi de mamá con Ibelice. luto de mi abuelo. de mi abuelo, un luto Ok. negro. Sí. Vamos a escuchar a su amiga, doña Ligia Amada Melo. Cuando Ibelicita iba a cumplir los 15 años, ella tenía una situación económica que no estaba muy bollante. Y su gran preocupación era, ahora Ibelicita cumple los 15 años, ¿cómo me voy a hacer? No te preocupes. Celebró los 15 años y yo colaboré. Yo misma me puse a hacer sandwichitos y para ella fue una sorpresa que yo le llevé mis sandwichitos preparados por mí misma, precisamente para el cumpleaños de Ibelicita. Y luego cuando mi primera hija, Carmen Virginia, cumplió sus 15 años, ella también asistió con sus hijas. O sea que las anécdotas era que siempre estábamos vinculadas, porque ella era así, muy apegada a su familia, con mucho cariño, con mucha pasión, porque ella era una persona apasionada, con pasión positiva, con pasión bonita, o sea, una pasión hacia lo que ella disfrutaba, hacia lo que ella quería, ella lo defendía. Una apasionada de la vida, según dice doña Sí. Ligia Amada. Sí. Por el chocolate, por las cosas más simples. Fíjate cómo mi mamá nos entretenía. Mi mamá cogía un pedazo de papel, lo mordía como un bollito de bola y jugaba con nosotros. En La Habana venía un burque cargado de y te lo dirá B. Entonces tú tenías que decir rápidamente una palabra que empezara con B o con C. Siempre era así. Burro. Y óyeme, Barco. algo que no se nos puede escapar. Cómo mi mamá nos enseñó a todos a leer y a tener lectura comprensiva desde muy niña. Nos daba un libro a cada uno en la semana y había que decirle quién eran los personajes principales, cuál era la idea central. Mi mamá tenía mucho mecanismo Esa para era su forma de entretenernos. jugar con nosotros. O sea, que teníamos con mecanismos de más. creatividad compensaba todo. cualquier Todo, limitación todo, que pudiese éramos- tener como madre soltera de 5. Mira, María Elena, mi hermano y yo, el segundo, cumplimos años de diferencia 5 o 6 días. Y mami no podía celebrar 2 cumpleaños, obviamente. Entonces, ella no celebraba el cumpleaños juntos. A mi hermano y a mí me llevan unos años, pero ¿y tú sabes cuál es el reflejo de nosotros? Un culé. Pero era vía. Pero ella lo hacía feliz y nosotros estábamos más que contentos y nos celebraba con un bizcocho y el culé. Más temprano eran los míos, que eran los más pequeños, y después mi hermano Carlos. Nunca recuerdo un cumpleaños sin bizcocho y todavía me queda esa A tradición. mí también. A todas. Mi mamá decía, Sandra- no hay cumpleaños sin bizcocho. Y todavía Sa- yo lo digo a mis hijos. Sandra Cantilo era el Sí, seudónimo. sí, ¿De que dónde ella viene utilizaba. el nombre? De mi mamá. Mi mamá que empezó a escribir desde muy jovencita. A los 3 años encontramos poesía que ya mi mamá le dedicaba, escrito por ella, a su papá, a quien amó inmensamente, a su bisabuela, A su mamá. a su mamá, pero sobre todo a mi abuelo. Mi mamá y mi abuelo tenían Una una relación. admiración y desde entonces mi mamá empezó a escribir y escribiendo empezó a desarrollar versos que ella decía que se atrevía porque ella nunca se sintió poeta, porque mi mamá lo que tenía un don era para la oratoria y para la prosa. ¿Qué edad ella tenía cuando escribió eso Esos sobre primeros Trujillo? cuentos, 3 años. ¿Y lo de Trujillo? Mucho Lo de tenía. Trujillo tenía ya Como más 8 edad, años. porque mi abuelo, en 8 gratitud al régimen, 8 años. 8 años más o 8 menos. años. de 8 a 12. Si te la llevaba Pero una a todos los niña, discursos. sí. Sí, era una niña. No, pero mira, es que mi mamá improvisaba. Yo me recuerdo una gustaba más vez cómo en ella la UAS, improvisaba. Guarocuya Batista del Villar ganó unánime la rectoría en un momento de un impas terrible, porque mi mamá improvisó la presentación de Guarocuya. Y Mira, Beli, ¿se lee algo? Yo de- quisiera Ese es un libro. contarle la historia de este librito que yo tengo Ok. en mis manos. Mi papá biológico, me hizo Carlos este Guerrero. regalo en vida. Yo te tengo una sorpresa. Como tú eres la más romántica de la familia, yo te voy a regalar esto a ti. Este librito contiene los poemas de mi mamá de cuando tenía de 4 a 12 años, escrito con su puño y letra. Este es el tesoro más grande que me ha caído en mis manos. Yo le voy a leer uno que ella le escribió a su papá. Ella le pone, a mi papá en el día de su cumpleaños, escrita en el año 1942 a los 11 años de edad. Lindo papún papote,
cabeza de zapote. Tu hija Buchita, porque sus padres le decían Buchita, cabeza de Rolita, te hizo estos versitos cortitos y bonitos, para que tú rieras así. Ja, ja, ja. Ya son 44 y 4 narizotas para que lo sepa el mundo entero hoy. Haz sonar tu trompeta, tu clarín, tu nariz. Así escribía mi mamá.